fin. Lorian. Hola, hola, muy estás? buenas tardes. Noches para ustedes, ¿verdad? Sí, ¿Cómo no te están? estarás riendo Saludos. tú también, ¿no? Pues me estoy riendo No de te... lo que están diciendo, sí, claro que sí. Bueno, ustedes tienen fiestas de estas, hay rave en México también, me imagino, ¿no? Yo me imagino que sí, pero desconozco, es decir, ya no estoy en la edad, o sea, no, ya, pues nunca he ido, no, no, Ahora no ha ido o sea, nadie. no es mi escena, vamos a decir, como que no es Sí. mi escena. Bueno. Lorian, ¿cómo está el tema de la pandemia en México? Bueno, el tema de la pandemia en México, ahorita estamos de hecho en un periodo de muy pocos contagios o de bajo. Bueno, como saben, en México nunca sabemos en realidad cómo estamos de contagios, ¿no? Porque México no hace pruebas, porque las cifras están completamente manipuladas, por un sinnúmero de cosas, México siempre aparece como un país en donde hay pocos contagios. Pero sí podemos hablar de cómo van las hospitalizaciones y las defunciones, que desde luego, si bien las defunciones también están subestimadas, nunca tan subestimadas como los casos, ¿no? Entonces, en este momento sí estamos en un punto bajo de la pandemia, pero estamos con muchas complicaciones porque tenemos pobre cobertura de vacunación y ahora nuestro gobierno está con la situación de querer terminar las campañas de vacunación, ponerle fin a las campañas de vacunación y relajar todas las medidas preventivas. Entonces, perdón, es que Sí, tengo como retroalimentación en el audio. sí. Listo. No te preocupes. Sigue, no te En preocupes. fin, sí. Bueno, y entonces el fin de las campañas de vacunación más la relajación de las medidas preventivas. Esto, como estamos viendo en otras partes, ahorita, desde luego China, que es el ejemplo más grande en este momento, pero no es solo China, ¿no? Por ejemplo, Europa ahorita es el único continente en donde como continente está mostrando un repunte tanto de casos como de defunciones. Esto pues sí es preocupante. Sabemos que están ya circulando muchas de las variantes del virus, las variantes, Sí. subvariantes de Omicron, vamos a decir, son subvariantes de la variante de Omicron. Bueno, Y esto está y esto produciendo no, los no sé repuntes. si estarás de acuerdo conmigo, Lori, que será quizá per secula seculorum, ¿no? Es decir, este virus ha venido y va a quedar aquí. Absolutamente. O sea, este virus llegó Claro. para quedarse. Esto no es decir, ponerle o cuando se dictamine o se decida que se le va a poner un fin a la pandemia, esto no significa el fin del virus SARS-CoV-2 o la erradicación de SARS-CoV-2 y mucho menos la erradicación de la enfermedad COVID-19. Es decir, significa que terminar con el estatus de emergencia sanitaria global significaría que tenemos una forma mejor, o sea, que se puede ya predecir mejor los índices de contagio, de muertes, de hospitalización. Es decir, que podemos empezar a predecir el comportamiento del virus a través del año, vamos a poner, ¿no? Incluso esperemos que algún día lleguemos al punto en el que se pueda predecir nuevas variantes, en qué periodicidad, etcétera, ¿no? Quizá esto vaya a ser posible, quizá no, pero en fin, Lo- la y, respuesta y, concreta es eso, sí. Lorian, ¿cómo interpretas estas medidas que aparecen en la televisión en China, que son brutalmente represivas? Y no me estoy refiriendo, olvidemos ahora mismo del tema de si es represión política, si se aprovecha, pero desde el punto de vista microbiológico, ¿cómo es posible que en China lo estén tratando de esa manera y aquí nos estemos quitando las mascarillas? Es decir, algo no me cuadra. Bueno, creo que aquí aplica muy bien ese dicho, que no sé si lo tienen en España, pero en México decimos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Es decir, Se no hay que entiende. irnos a los extremos. Creo que lo que está pasando en China, pues definitivamente China siempre aspiró al contagio cero. Yo soy de la idea que el contagio cero fue una muy buena idea que salvó centenas de miles y quizá millones de vidas en los
países que lo hicieron de esta forma en la primera parte de la pandemia. Es decir, todos los países del sur y del sureste asiático aspiraron al contagio cero y lo lograron de una forma realmente muy efectiva, con una pérdida de vidas bajísima en comparación al resto del mundo. Lo mismo Nueva Zelanda, Australia, etcétera, y China pues incluido en esto. Pero hay un punto en el que ahorita el virus con el que estamos tratando, que es la variante Omicron y sus subvariantes, etcétera, pues estamos ya tratando con un virus que es por lo menos igual de transmisible que el virus que produce sarampión. Es decir, estamos lidiando hoy con lo que es el virus más transmisible que ha conocido la humanidad. Entonces, el contagio cero seguramente es un concepto que hoy es inalcanzable. Es inalcanzable, me parece exactamente igual. Tenemos a Óscar Carreras desde Ámsterdam, Lori. Óscar, ¿quieres hacerle alguna pregunta a la profesora Lori-Ann Jiménez Fibi? Sí, antes de... Hola, buenas noches, Lori-Ann, encantado de estar aquí contigo. Antes de la pregunta, hacer un pequeño comentario respecto a China. Tengo una compañera de trabajo que es china y su familia está en China. Y yo he preguntado estos días pues, qué tal, cómo está la situación, porque las noticias que nos llegan aquí a Europa son bastante alarmantes respecto a lo que está sucediendo allí. Y me estaba comentando que son muy opacos, la información es muy opaca, pero percepción en hospitales, porque tiene familiares trabajando en hospitales, es que no hay mayor número de hospitalizados y mayor número de ingresados en UCI respecto a la época más dura de la pandemia, digamos, del mes de marzo, abril de 2020. Pero que la diferencia en cuanto al tratamiento que hace el gobierno a la sociedad es brutalmente muchísimo más exagerada. Y eso está llevando a la población a desesperarse porque no llega a comprender por qué con una situación mejor que hace años son tratados peor. Y eso es, vamos, eso es lo que está sucediendo en China propiamente. Sí, yo creo que en realidad como lo está haciendo el gobierno chino, pues es muy extremo. Esto de encerrar por fuerza en confinamientos obligados a gente que se está quedando sin comida, contra su voluntad. Bueno, entiendo la preocupación del gobierno, porque es, pues, la población más grande del mundo la tienen precisamente China, ¿no? Un descontrol ahí de contagios puede ser así una catástrofe magna, ¿no? Entonces, le tienen miedo a eso y con justa razón. Claro, habría una forma mucho más humana y racional de hacer esto y no necesariamente llevando a cabo estas medidas que son realmente muy extremas. Sí, y claro, ahora hay menos gente hospitalizada, menos gente muriendo por la vacunación, les digo, por la vacunación. Pero en China saben que ellos tienen razonablemente buena cobertura de vacunación en su población, pero no en los adultos mayores. Es el mismo problema que ocurrió ahorita recientemente en Hong Kong, que su cobertura de vacunación era razonable, incluso, por ejemplo, más que México. Pero el problema ahí era la cobertura en la población más susceptible, es decir, en la población de adultos mayores. Con muy baja cobertura en la población más susceptible, lo que tuvieron fue un disparo en las defunciones completamente fuera de orden, ¿no? Es decir, las muertes por millón de habitantes, o sea, sobre denominador poblacional que acaba de ver Hong Kong, es lo más alto que se ha visto en cualquier región del mundo durante toda la pandemia, ¿no? Fue algo realmente catastrófico. Por esta razón, entonces entiendo que el gobierno chino tiene esta preocupación y no es en vano, pero sí creo que habría una forma mucho más sensata, mucho más humana de lograr esta contención epidemiológica sin que necesariamente tuviera que ser a través de medidas coercitivas y de la fuerza y demás, ¿no? Ahora, el doctor Gaona preguntó algo sobre ¿y qué pasa que aquí en España estamos quitándonos el cubrebocas? Pues ese es el otro extremo, y creo que ese otro extremo también es absolutamente insensato. Es decir, queremos ver el fin de la pandemia todos tenemos cansancio pandémico, todos estamos hartos, pero más que esto,
es que hemos visto en los últimos 2 años morir, la última estimación del exceso de mortalidad a nivel mundial está hablando que la cifra real de muertes por COVID-19 en el mundo puede llegar, es hasta de 18 millones de personas, ¿no? Entonces, hemos visto tal sufrimiento y pérdida de vidas. No sabemos todavía las repercusiones a largo plazo de la gente que tiene las secuelas de COVID-19. Es decir, necesitamos seguirlos cuidando. Ahora, por ejemplo, pues las defunciones ya están relativamente bien controladas en la mayor parte de las regiones del mundo gracias a la vacunación. Hay cosas que se pueden relajar, es decir, sin duda no debemos nunca volver a hablar de confinamientos masivos, ¿no? Es decir, y las actividades humanas deben seguir andando porque las afecciones en el resto de los rubros sociales han sido mayúsculas, ¿no? En la economía, en la educación, en la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, pero ahora que conocemos muy bien este virus, ya lo conocemos, pero si no muy bien, lo conocemos mucho mejor. Y sabemos que viaja por el aire y que hay que... Entonces, quitarse las mascarillas no es de gente inteligente. Yo creo que todavía es momento de cuidarnos a través de medidas simples y efectivas que no son restrictivas, así horribles, como ventilar bien los espacios, procurar que las edificaciones tengan ventilación adecuada, ¿sí? Y que se entienda la importancia de tener una buena calidad de aire en los espacios cerrados, y el uso de las mascarillas se vuelve absolutamente indispensable, aunque haya gente que se queje tanto. Lorian, no sé si habrás, imagino que sí, habrás leído acerca de esta epidemia o al menos extensión, infecciones de hepatitis en niños, que todavía se está estudiando a ver el origen, qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son las noticias que está llegando a México? ¿Está ocurriendo lo mismo allí también con los niños? ¿Qué está pasando? En México no tenemos información de esto. De hecho, no hay, hasta donde tengo yo entendido, el reporte de esta naturaleza de hepatitis en México. Podría haber, pero no es noticia pública. Esto está pasando en Europa, ahora hay casos en Estados Unidos, es decir, se están reportando en diferentes partes del mundo, y sí, preocupa mucho, pero todavía no tenemos la certeza de qué es lo que está causando estas hepatitis. Es decir, podríamos perfectamente bien estar ante un virus nuevo que no hemos identificado. Esa es una posibilidad. Y podríamos estar ante, por ejemplo, la posibilidad de que fueran hepatitis causadas, porque esa parte todavía no la conocemos bien, como secuelas de COVID-19. Es decir, circula la sospecha de que podrían ser hepatitis causadas como secuelas posteriores a COVID-19. Sería una hipótesis interesante, desde luego. Sí, porque se tienen los reportes ahora de que el virus permanece mucho después de que la infección ya terminó y la persona ya no está sintomática y ya generó anticuerpos contra el virus, y el virus permanece, por ejemplo, en el tracto digestivo o en el tejido nervioso. Entonces, se ha detectado el virus semanas o meses después de una infección en cerebro, en el líquido cefalorraquídeo. Se ha detectado, sobre todo, pues, la secreción del virus en heces fecales semanas y meses después de una infección. Entonces, hay algo que no estamos comprendiendo de lleno sobre este virus en términos de su patogenia. ¿Qué es lo que ocurre y por qué persiste tras la infección? Si esto lo hace en toda la gente o en grupos específicos por una razón concreta. Y entonces, pero sabiendo que esto lo hace el virus, de quedarse por periodos relativamente prolongados tras la infección primaria, entonces hay la sospecha de que pudiera ser una infección hepática como secuela o consecuencia posterior de la infección de COVID-19. Pero no se sabe todavía. Entendido. Hemos tenido también en Europa, que hay mucha gente que está diciéndolo ahí, guardianes, también una historia con los huevos Kinder. No sé si lo habéis visto, ¿no? ¿No lo habéis visto?
Los huevos Kinder con salmonela, efectivamente, sí. Roberto aquí que le tenemos a nuestra derecha, nos lo está recordando. Sí. Una infección con salmonelosis. ¿Tú lo habías leído, Oscar? ¿O tú, Lori? Sí, ha sido una fábrica de Kinder aquí al lado, en Bélgica. Y la fábrica a estos momentos, a día de hoy, todavía permanece cerrada, pero hay un secretismo importante y Claro. no se sabe todavía qué está pasando. Pero está cerrado y es en Bélgica, aquí al lado. Un huevo Kinder con sorpresa sería este. A ver. Qué malo. Con una gran sorpresa. Con una gran... Oye, ¿sabían ustedes que los huevos Kinder están prohibidos en Estados Unidos? Anda. Sí, por los juguetitos. Porque son, porque le llaman choke hazard, o sea, riesgo de asfixia. De asfixia, exacto, para los niños. Entonces, como son chiquitos. $2.500 y te pillan con un huevo Kinder entrándolo. $2.500. Sí, son esas cosas, esas leyes de alimentación, cosmética, etcétera, desde la década de los 30 en Estados Unidos. Es un acto tremendamente ilegal entrar con un huevo Kinder. Pero con pistola se puede ir. Con pistola sí, pero un huevo Kinder... Un huevo peligroso. Cuidado. Un huevo. Y 2 huevos peores. Cuidado. Ya está, pero dices que... Ay, señor. Lorian, no sé, dejaros de reír, por favor. Los chistes son chistes malos. Es que, bueno. Nada, no entiendo por qué. Permíteme decir una cosa a la doctora, Lorian, antes de despedirla, doctora. Qué alegría poder hablar y de tuteo contigo. Después de la que hemos pasado estos 2 años, con la pandemia inicialmente tan dura, esos fallecidos que parecían que no decrecían. Siempre España ha sido un poco como el espejo de México, de lo que iba a venir después en México. Y por lo menos tener estas charlas ahora, y ya en las charlas poder decir ya del fin de una cosa, del fin de las mascarillas, del fin de lo otro, del fin... Bueno, que es mucho mejor, digo yo, hablar de eso que no hablar de lo contrario, ¿no? ¿Cómo lo ve? Sí, definitivamente. O sea, sí da como una especie de nostalgia. Recuerdo la primera vez que estuve en el programa con ustedes. La situación en España era realmente así catastrófica, ¿no? Recuerdo mis primeras imágenes sobre la pandemia, precisamente las imágenes que tengo en mi cabeza son de Lombardía en Italia y ustedes en España. Recuerdo que en alguna ciudad en España, no sé si fue Madrid, habían rentado una pista de patinaje de hielo para poner ahí los cadáveres. Híjole, era en Madrid, ¿verdad? Algo que uno, bueno, desde acá yo pensaba, no puede ser que esté lloviendo, que esto pase en Europa, o sea, ¿cómo es que esto está pasando? De veras era catastrófico y ahora realmente sí, es increíble que podamos ahora hablar de, bueno, en México no estamos tan salvados, esa es la verdad, pero me da muchísimo gusto ver cómo la verdad es que la situación en España se compuso de una forma radical. E inclusive ahora, por ejemplo, en Reino Unido, Francia, tienen sus brotes y Reino Unido, de hecho, está ahorita con más muertes de las que tuvo en el brote inicial de Omicron. O sea, en su ola inicial de Omicron, ahorita, en ese momento, Reino Unido tiene más defunciones diarias que en esa ola inicial de Omicron. Pero, por ejemplo, ustedes... Sí, claro, Omicron pues sí se vio un poquito elevado, pero si ven sus defunciones se han quedado muy estables. Y bueno, desde acá me da un gusto gigantesco, ¿no? Finalmente, y ahora podemos hablar de los necios que quieren tirar las mascarillas a la basura y qué sé yo, ¿no? Pero esperemos nunca volver a hablar de episodios así de trágicos como los vimos el primer año y medio de la pandemia, que realmente fue, pues fue... sin precedentes, ¿no? Algo realmente muy, muy grave. Pero bueno, estamos volteando una página poco a poco. Aquí la situación es esta. La razón de no quitarse las mascarillas y de seguir procurando el control de la transmisión del virus. Evidentemente, no podemos ya en ninguna parte del mundo hay la aspiración, o debe haber la aspiración del contagio cero, ¿no? Porque además el virus ya se está comportando, por lo menos hasta ahorita, de una forma en donde estamos, de hecho, hoy en la que revisé las cifras, me di cuenta de algo, por ejemplo, las defunciones a nivel mundial, que era lo que no bajaba,
Hoy, la media móvil de 7 días de defunciones a nivel mundial está en el nivel que se tuvo en marzo, a principios de marzo de 2020. O sea, del primer año de la pandemia. Estamos en el punto más bajo de defunciones, lo cual es una gran noticia. Pero a ver, ojo. Por eso la extrañeza de lo que sucede en China, es decir, sí. es llamativo. Pero en China tampoco se está muriendo tanta gente. La situación es que en China están haciendo una bomba por las medidas que están tomando. Pero si vemos, como lo dijo bien Oscar, en realidad no hay tanta gente muriendo, hasta donde sabemos, o sea, no hay transparencia y no da para realmente saber cuánta gente está muriendo. Si se llegan a morir, imagínate entonces la que arman. Vamos. Bueno. Sí. Lauriane, se nos está haciendo tarde en este lado del mundo ya. Dentro de un ratito es medianoche, Lauriane. Tú estás con toda la cuerda ahí. Oye, nos falta el perrito. Yo estoy con la cuerda. Ya te veo, está totalmente lanzada. No, ¿dónde está el perrito? ¿Qué has hecho con él? Acá está. ¿Sí? Estaba detrás de mí hace un momento y ya no. ¿Está de camuflaje? Estaba acá detrás de mí, pero... Oye, ¿cómo se dice perrito en slang así mexicano? Chihuahua, 4. No, hombre, no. Chihuahua. No hay. ¿Cómo se dice? ¿No hay una palabra para designar a un perrito en México? Mucho, no sé. No. ¿Lauriane? ¿No hay ninguna palabra para designar a un perrito en México? A lo mejor lo sabe Oscar. Chucho, pues por nomás ejemplo, así. se dice acá. Perrito. No sé. Perrito. No hay palabra. Perrito. Otro día les contaré otra anécdota. No, este es México, no. En México. Este era un compañero médico que se fue a Hong Kong, pero en la década de los 70, y entró él y su mujer en un restaurante con un caniche, y por una confusión del lenguaje, no quiero entrar en detalles, pero entraron 3 y salieron 2. Entraron 3 y salieron 2. Bueno, lo contaré otro día porque es interesante la anécdota. Además es real, ¿eh? Bueno, Lauriane, muy buenas noches, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en otra ocasión, esperemos que con otro motivo, ¿de acuerdo? Sí, desde luego. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes, poder platicar un ratito y volver a saludarlos. Muchas gracias. Igualmente, Lauriane, eres un amor. Muy buenas noches. Hasta luego. Chao. La verdad, los seguidores, los guardianes, alucinan con la doctora siempre que sale. Les encanta, ¿no? Dice, afirmaciones la doctora con total coherencia. Claro. Sí. Oye, que tiene razón, Óscar. Bueno, Óscar